ahorita pensando, un poco echando para atrás, tenía años que no venía a un hospital que no fuera el Instituto de Medicina Tropical por razones obvias que ustedes pueden entender. La pandemia nos inmovilizó a todos un poco y este es un ámbito donde yo me siento más cómodo que fuera de los otros ámbitos, inclusive el de las redes sociales. También es un honor y un placer, y le doy las gracias tanto al ente académico de la Universidad de los Andes como a los entes administrativos del hospital universitario. En Venezuela, yo digo que funciona como un cerebro que tiene una mitad gubernamental y tiene una mitad académica. Y Dios quiera que sigamos teniendo esos dos cerebros y que eso sirva en beneficio de los pacientes y de la salud en Venezuela históricamente. También parte de esta nueva realidad que tenemos es poder darle la mano y conocer a personas que solamente conozco a través de la web o a través de las redes sociales. Porque no es lo mismo que alguien de Mérida te haga una pregunta y tú le contestes a que lo veas hoy en un pasillo y puedas estrecharle la mano o abrazarlo, porque en definitiva creo que una reflexión relacionada con la pandemia es entender nuestro valor social o nuestro rol como personas sociales en un mundo que iba camino a un individualismo extremo, y pareciera que la pandemia un poco nos hizo una reflexión sobre esto. Hoy voy a hablar de temas muy médicos, quizás muy epidemiológicos, pero lo voy a hacer a propósito porque creo que si no aprendemos las lecciones y entendemos las incertidumbres de cara a lo que viene, bueno, nos puede frustrar un poco, y es importantísimo que entendamos nuestro rol como personal de salud en un escenario donde hay todavía incertidumbres importantes. Hay posibilidad de apagar la luz, porque si quisiera que vieran esta foto. Siempre empezaba estas conferencias con una foto que era en el río Carrao, que fui hace un año a Canaima a hacer una actividad médica allá, y era el río Carrao con su fuerza muy cerca, después el arco iris y después una tormenta. Y alguien me dijo, mira, esa foto da un poco de miedo, porque voy a hablar y lo último que quiero es que tengamos miedo. Y esta foto es un poco diferente de ella. Esta es una foto de un sitio que se llama La Albufera, eso es en Valencia, España, donde está la mayoría de mi familia en este momento. Y tiene unos contrastes, la foto original, créanme que los tiene, que a mí siempre me han llamado la atención. Por un lado hay claridad, por el otro lado oscuridad, pero además hay una insinuación de un camino o de un tránsito, que es donde siento que estamos. Yo creo que a veces hablar de la pospandemia es un poco difícil para mí, porque el virus no se ha acabado. El impacto formal de la pandemia en términos de casos, ya vamos a verlo, y de muerte ha disminuido sustancialmente, pero empezamos a entender otros impactos que la epidemia está teniendo sobre la vida que no podemos soslayar. Y si no entendemos la pandemia como un todo completo, pues quizás vamos a tener una perspectiva mínima o chucuta de la pandemia. Bueno, es fundamental entender dónde estamos en términos numéricos, en términos de la pandemia, y esto está actualizado a este lunes. Esta curva es la curva de casos nuevos semanales en el mundo entero hasta este lunes. Y la última semana cerró con 1 millón, número redondo, de casos a la semana, pero fíjense que teníamos semanas de 23 millones y tuvimos semanas, estos datos de los chinos, esto es diciembre del 2022, de 41 millones de casos en una semana. Probablemente esto es un registro que no es adecuado, porque los chinos no reportaron los casos durante todo el mes de diciembre y reportaron todos los casos del mes de diciembre en una sola semana, lo cual quizás no es correcto, y por eso ese pico tan grande. Pero lo que quiero que entiendan es de dónde venimos y dónde estamos ahora. Y voy a hablar de algunas cosas que tiene esta curva que nos dan inputs epidemiológicos de tratar de entender cuáles son los escenarios posibles, pero creo que es importante que no perdamos este escenario de vida. Este es Venezuela, según los datos oficiales del Ministerio de Salud, más o menos la misma dinámica que vimos anteriormente. Estamos en el punto más bajo de la curva desde mayo del 2020, y esto pues es una lectura que se parece al resto de la humanidad. Y entender cómo fueron las ondas pandémicas en Venezuela, que no necesariamente son iguales a otros países de América Latina. La primera del 2020, la larga del 2021, final 2 en el 2021, esto es Omicron, perdón.
Esto es Omicron y 2022. ¿Ok? Entonces, hemos tenido, esto tiene hay que pasarlo por un filtro que es la capacidad diagnóstica de PCR en el país. Vamos a hablar un poquito de eso y quizás al final un poco de preguntas también. Esta lámina es una lámina que expresa, dado que no tenemos información epidemiológica en Venezuela desde el año 2015, nuevo boletín epidemiológico semanal, junto con un grupo de médicos a nivel nacional, monitoreamos los 40 hospitales más grandes del país. En el caso de los servicios, insumos, agua, electricidad, lo llamamos la encuesta nacional de hospitales clásica. Empezamos en el 2015 y tenemos registro semanal de todos esos hospitales, de todos esos casos durante del 2015 hasta ahora. Pero el 16 de marzo del 2020 empezamos una COVID que era diaria. Nosotros, a través de una aplicación digital que diseñamos en nuestros teléfonos, los médicos y las enfermeras reportan diariamente el número de pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. Es una definición epidemiológica, es un diagnóstico sintomático. ¿Eso es equivalente a COVID? No necesariamente, pero donde hay mayoritariamente COVID, eso debe reflejar la pandemia de COVID. Y esta es la curva de IRA en los hospitales del país hasta la semana pasada. Fíjense que se parece mucho al PCR, pero los números no son iguales. Estos números son 8 o 10 veces los números de PCR oficiales del país. Y yo creo, como le decía a alguien ayer, que ¿dónde está la verdad de los casos y los fallecidos? Bueno, en un punto entre las IRA y los PCR. Cuando nosotros hacíamos algunos cortes transversales en una semana determinada y preguntábamos cuántos de los pacientes hospitalizados en el hospital CULA tienen PCR positivo, nunca pasábamos de 20-25% del total que tenían insuficiencia respiratoria. Y eso nos da una idea de la magnitud de la epidemia más real en términos numéricos de lo que dicen los datos oficiales. Bueno, entender esto epidemiológicamente no es fácil, y si uno hace un esfuerzo por entender estas relaciones, ya vieron la curva de casos y no hemos visto la curva de fallecidos, pero obviamente los fallecidos están relacionados al número de casos y siempre hay una correlación muy simétrica entre el número de casos y fallecidos. Pero debemos responder una pregunta, es si el virus está peor en términos de su variabilidad genética, en términos de produce más muertos el Omicron que Delta. Esa es una pregunta difícil de contestar, porque entre otras cosas nuestra forma de acceder al virus o de tratar el virus no era igual en mayo del 2020 que en noviembre del 2022. O sea, nosotros aprendimos en ese interín. Y esta es la relación mundial por trimestre de casos sobre fallecidos. ¿Qué quiere decir eso? Que independientemente del número de casos, si el virus se hubiera comportado igual, fuera una línea más o menos plana. Y realmente no lo es. Tenemos que interpretar eso. Al principio, y esto creo que es lo que refleja nuestra ignorancia, porque no hubo tantos casos en el 2020 como ya veremos, nuestra ignorancia en el manejo de los casos, aprendimos a mejorarlo, ya aquí tenemos vacuna, pero fíjense cómo es la tendencia al porcentaje de fallecidos sobre casos. No está disminuyendo, está aumentando. Y eso tiene que llamarnos a una reflexión. ¿Es que el virus es peor ahora? ¿Hay otros elementos del mediano plazo de la interacción del virus con la inmunidad del ser humano que no estamos entendiendo bien? Bueno, es una reflexión. Yo no tengo la respuesta para eso, pero es simplemente una reflexión epidemiológica. En estas curvas donde vemos arriba los casos, aquí las muertes y aquí las hospitalizaciones, quiero llamar la atención sobre una tendencia que vamos a ver especialmente ahorita en Inglaterra, es el número de hospitalizaciones no ha bajado en la misma proporción que han bajado los casos. La pregunta es ¿por qué? Entonces, la mayoría de la gente que no está en este mundo, que no usa bata blanca, que está en este hospital, los hospitalizados no les importa nada. Bueno, les importa poco o ya la epidemia se acabó. Esa es la matriz de opinión en el mundo entero. Pero cuando tú ves las hospitalizaciones y estamos obligados a ver los datos, epa, ya va, algo está pasando aquí, tenemos que darle una explicación a este tema. Fíjense, el Reino Unido, esta es la tasa de hospitalizaciones del Reino Unido desde que empezó la pandemia hasta este lunes. Ahí hay tendencias curiosas, es decir, muy alta al principio, la ignorancia, vinieron las vacunas y después tenemos este sube y baja que tiende a estabilizarse en un área que no es particularmente baja, ¿ok? No es particularmente baja, pero que tiene picos y que suben y que bajan
que están allí. Y eso debe decirnos un poco cuál es la tendencia hacia dónde vamos. Entonces no es fácil establecer la tendencia entendiendo estos fenómenos. Otro elemento central en poder entender estas curvas es cuál es la capacidad diagnóstica en el mundo de hoy. Vamos a ponerle en Venezuela, porque es el país que vivo, no porque sea particularmente peor. ¿Quién se hace hoy en día PCR o prueba de antígeno? Muy poca gente. Entonces, es verdad que hay menos casos, pero también la gente se está haciendo menos pruebas. Entonces, pareciera que el seguir los casos empieza a perder la capacidad de decirnos por dónde va la epidemia. Y es probable que en este momento, en el mundo entero, sea un mejor indicador si la epidemia sube o baja el número de hospitalizaciones, porque las hospitalizaciones son más fáciles de contar. Entonces, pendiente con eso, no, que el número que dijeron de PCR al ministerio ayer fueron 2. Ah, sí, pero ¿cuántos hay hospitalizados? Es la pregunta. Entonces, creo que en el mundo en general, pendientes de más las hospitalizaciones que los casos por este tema, que perdimos un poco la capacidad diagnóstica, por lo menos hasta ahora. Otro de los elementos importantes de poder establecer el pronóstico es entender qué producen los picos y qué producen los valles. Y eso es algo que empezamos a entender. Fíjense, vamos a empezar con los valles. ¿Okay? Nunca habíamos podido bajar de 2.5 millones de casos a la semana desde que empezó la pandemia hasta hace un mes. Por lo tanto, cuando el director de la OPS, de la OMS, dijo en este momento, que era este momento, que estábamos viendo el final de la pandemia allá a tiro de piedra, eso fue lo que se interpretó. Pues, creo que no había muchos elementos. Pero esto, imagínense cómo pronosticamos nosotros la epidemia. Imagínense que el gráfico aquí se acaba, ¿okay? Cuando estábamos, bueno, no, ya estamos bajando. Bueno, vino esta. No, ya estamos bajando. No, vino esta. No, ya estamos bajando. Vino esta. No, ya estamos bajando. Y seguimos en lo mismo. ¿Qué traduce eso para la gente común? Que nosotros decimos que las cosas están bajando cuando no sabemos lo que está pasando hacia adelante. Entonces la conclusión de eso es cautela. Cautela con lo que decimos, porque hay mucha incertidumbre. Ya vamos a hablar de la equalis, sobre los cuales para nosotros es muy difícil establecer realmente hacia dónde va el virus. El virus nos lleva a una delantera y vamos a ver y por qué. Ok, esta es la relación mundial de muerte sobre casos. Ya vimos anteriormente por trimestre, esta está por semana, pero lo que quiero es que vean, este es el año 2020, el año 2021 y el año 2022. En realidad, nosotros deberíamos medir, para saber el impacto en carga de enfermedad, el área bajo la curva de cada uno de esos años. Y muy probablemente entre 2022 y 2021 el área bajo la curva no sea muy diferente. De hecho, no lo es tanto. Lo otro, esta es la relación de muertes con casos. Bueno, ya hablamos un poquito de eso. Tengo en dos escalas diferentes, obviamente, pero han sido bastante simétricas. Solamente quiero destacar esta disociación muy importante entre casos y muerte, que probablemente fue Delta, o el principio de la aparición de variantes en el mundo, y vamos a explicar más adelante un poco esa relación. Otro concepto que quiero que entendamos, que no es fácil cognitivamente o no es fácil intuitivamente entender, que es el exceso de muerte. En el mundo se mueren el mismo número de personas todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, más o menos igual, a menos que venga un tsunami, venga un terremoto como el de Siria o venga una pandemia. Entonces, todos esos muertos por encima del promedio esperado, cuando la situación es estable, es lo que se considera muerte en exceso. ¿Por qué es tan importante? Porque los muertos son muy difíciles de esconder y algo tiene que explicarlo. Y esta es la curva de muertes en exceso calculada hasta hace como 2 meses, porque no es la muerte en exceso se calcula con los certificados de función, no con data en tiempo real. Fíjense, esto parece un electrocardiograma de una fibrilación ventricular, ese poco de espigas. ¿Y por qué esas espigas se producen así? ¿Por qué nos están diciendo esas espigas? La mortalidad no es una fórmula de la letalidad del virus, de los antibióticos o los antivirales y del volumen corriente o la PAFI que le damos a los pacientes. No es solamente eso. Hay unas variables administrativas que ocurren en este caso. ¿Por qué? Porque quienes vimos pacientes con COVID agudo sabemos que cuando estábamos abarrotados en la emergencia, la terapia intensiva y la sala de hospitalización, los pacientes se morían más.
Se morían más porque nuestra calidad de atención disminuyó. Los pacientes se infectaban más, habíamos más barotrauma, había más complicaciones, porque nuestra capacidad logística de atender esos casos estaba mermada por un tema numérico. Entonces, ¿cuál es la moraleja del cuento? Tenemos que evitar a todo costo que esto vuelva a pasar. La sobredimensionamiento del número de casos nos hace ser menos eficientes en el tratamiento de una enfermedad por un virus que tiene unas connotaciones que ya algunas las conocemos. Entonces, es un deber para nosotros tratar de controlar la transmisión viral, sea como sea, aún hoy. Eso es muy importante. Bueno, un poquito para adelante. Esto, ya hay publicaciones de esto. Esta es una publicación de, creo que del Washington Post. Cuando le metemos dimensionamiento a las muertes en exceso, ya lo vamos a ver, en esa lámina lo expresa un poco, sigue siendo el exceso de muerte 20% de muertos más en cualquier parte del mundo al día de hoy. Entonces, la epidemia no se acaba. Tenemos impactos que tenemos que tratar de entender. Vamos a hablar un poquito de eso. Otro de los elementos es si todo el mundo lo ha hecho igual de bien o igual de mal. Y la respuesta es categóricamente no. Esto es, aquí estamos viendo el número de muertes comparado, muertes acumulativas ajustadas por población. ¿Okay? No podemos comparar las Islas Fiji con Estados Unidos. Pero aquí es ajustado por población, probablemente todos países desarrollados. Cuando es por debajo de cero es que murió menos gente de la esperada. Y cuando está por encima de cero, murió más gente de la esperada. Fíjense quiénes llevan la batuta de peor, Estados Unidos y el Reino Unido. Fíjense Australia y Nueva Zelanda. Murió menos gente de lo que ellos esperaban que muriera en ese tiempo. ¿Por qué? Porque tuvieron una metodología del control de la epidemia mucho más lógica y estricta que el resto de los países. Entonces, no hacer las cosas bien no paga dividendos. Esto se traduce en muertes y en otras cosas. Entonces, a veces pensamos que, bueno, no, que los gringos no lo hacen bien. No lo hicieron tan bien, honestamente. ¿Por qué? Bueno, porque hay razones políticas, tal, etcétera, etcétera, que dependen de las decisiones de los estados. Entonces, no todo el mundo lo hizo igual. Y esta es la próxima lámina que tiene un poco que ver con eso. Cuando vemos las muertes, la tasa de muertes ajustada por millón de habitantes acumulada en diferentes países, Australia y Singapur contra el Reino Unido y los Estados Unidos. Ahí hay una lección que tenemos que aprender. ¿Okay? ¿Quiénes lo hicieron bien y quiénes no lo hicieron tan bien? Bueno, estos son ya más países utilizando la misma lámina. La pregunta es qué hizo Singapur, Japón, Nueva Zelanda, Australia, Corea del Sur para tener una tasa de muertes acumulada menor que el resto. Bueno, la respuesta está aquí, no es una sola cosa. Pero por encima de ello, que ahí están todas nombradas, los países del sur y el sudeste asiático tienen una historia de epidemia. Cuando ustedes van de viaje, ven a todos los chinos con tapabocas. Antes de la pandemia, con su cámara y su tapabocas. Hay una cultura de control de virus respiratorio, porque han pasado ya mucho trabajo. Entonces, esa cultura se expresó en esta epidemia muy claramente. Tenemos que aprender de ellos algo. Por eso cuando me dicen, en estos días un amigo me preguntaba, médico, me mandó un artículo sobre que, no sé qué, están pensando quitar el uso de tapabocas en los hospitales norteamericanos. Bueno, si seguimos por el camino mal, que quiten el uso de tapabocas en los hospitales. Yo soy de los que piensan que muy probablemente el uso del tapabocas se va a quedar en los hospitales aunque se vaya el virus. Porque aprendimos que evitar transmisión para el personal de salud y transmisiones horizontales es un valor que nunca habíamos entendido anteriormente. Entonces, la moraleja del cuento es que todavía nos queda tiempo por tapabocas para los que no les gusta usar el tapabocas. Otra de las respuestas que debemos empezar a entender es cuál de las medidas de política pública funcionaron mejor que otras. Las cuarentenas eran eficientes o no eran eficientes, el no ir al colegio era eficiente o no era eficiente, el teletrabajo era eficiente o no era eficiente. Bueno, toda esa información empieza ya a aparecer y, bueno, tenemos que tener algunas reflexiones sobre esa que no están completas, pero yo sí quiero transmitir. Alguien me preguntaba hoy si yo pensaba que la decisión en Venezuela que se había tomado una cuarentena temprana había sido buena o mala. Y yo le explicaba como respuesta
cuando las epidemias es como una montaña rusa que sube muy rápidamente. Si el timing de las decisiones de política pública no es acertado en el tiempo, una vez que pasa un momento ya no puedes hacer nada. Ya una vez que está el virus, haga lo que haga, es mitigar, disminuir el impacto. Pero es verdad que en Venezuela, cuando empezó la pandemia, no había gasolina, habían 6 vuelos internacionales a la semana, Bogotá tenía 75, Panamá tenía 94, estamos aislados, era un contexto de país particular y probablemente, sin duda, tenemos una publicación sobre eso utilizando modelos matemáticos e inteligencia artificial, para el que quiera está disponible, me lo piden y se los mando. Metimos en esa ecuación del análisis de los determinantes de la pandemia hasta el 2021, gasolina, situación política, número de casos, disponibilidad de ventiladores, 35 variables, y el más determinante de el impacto disminuido del número de casos en Venezuela comparado con otros países de la región fue la falta de gasolina. Entonces, bueno, de alguna manera algunas cosas funcionaron para arriba y otras cosas funcionaron para abajo, pero creo que a pesar de que algunos piensan que la decisión de cuarentena fue muy agresiva y muy temprana, creo que de alguna manera tuvo un efecto positivo sobre la transmisibilidad al principio. Otras medidas adelante no estuve tan de acuerdo de ellas, pero en todo caso nuestro deber como científico es, cuando tenemos evidencia de una cosa la decimos, y cuando nos parece que está bien, y cuando nos parece que está mal, decimos que nos parece que está mal. Quiero que vean no sé si puedo, bueno, pues un favorcito, dale quiero que vean esto, que es una película que produjeron los japoneses sobre lo que hoy entendemos de la transmisión por vía aérea, que no conocíamos antes. Dura 40 segundos, creo. 1 minuto 42. No, ahí leíste hacia adelante, dale un poquito hacia atrás otra vez. Aquí. Ok, dale aquí con el mouse, a ver si inicia la película. No inicia. Dale al medio a ver si por casualidad inicia. Dale al medio. No inicia. Dale ahí. Ajá, ahí. Vale. Sí, es un video. Ahí va. Eso es un auditorio como este, que pasa cuando una persona de atrás tose. En un carro, en un salón pequeño, en un salón de 4, en un auditorio grande, hablando. Cantando. Tosiendo. Y la protección de los diferentes tipos de mascarillas, desde N95 hasta las mascarillas tradicionales, cuál es la protección en la dispersión, cuando lo utilizamos y cuando no lo utilizamos. Este es en zonas de trabajo. Y la protección de los face shield en el caso de cuando usamos face shield. Un concepto de esto, si quieres vamos a hablar de la que sigue, un concepto de esto es que nunca habíamos hablado de la calidad del aire que respiramos, y tiene que empezar a ser un valor entre nosotros. Cuando vamos a una reunión de servicio, cuando vamos a la revista médica, cuando venimos a una historia, yo no me lo traje, pero yo cargo un medidor de CO2, que es un aparatico así, que cuando yo voy a una reunión pongo el medidor de CO2. Estoy en la consulta de medicina tropical, pongo el medidor de CO2. Por encima de determinado valor, hay, si quieres ya ponen allá arriba en diapositiva, y hay una correlación directa entre el nivel de CO2 en un ambiente y la calidad del aire, y por lo tanto la capacidad de transmisión. Y es un valor objetivo para saber cuándo las cosas están bien y cuándo las cosas están mal. La primera vez que lo usé, porque pedí que lo compráramos en la clínica donde yo trabajo, me invitaron a una reunión de la junta directiva. Y voy a la junta directiva y vengo con mi aparato y lo pongo. Y el aparato empezó a los 4 minutos, empezó a pitar, porque estábamos con ventana cerrada, aire acondicionado, y habíamos como 12 personas. Dijo, abran las ventanas. Bajó. Ok, ahora abran las puertas, que es que crea flujo, crea ventilación. Es un concepto físico que para nosotros quizás
no es tan común, permitíamos que bajara el nivel de CO2. Y llegó un momento en que, mira, hay que sacar 3 personas, porque nosotros producimos CO2. Entonces, creo que es un valor para las escuelas, para las reuniones, para todo, que nos va a permitir ser más objetivos en la medición de un valor como es la calidad del aire. Ponme arriba, donde está la flechita arriba, eso ahí. Dale ahí. Dale clic ahí. Un poquito más abajo. A ver, yo lo paso aquí ahora. Ok, listo. Entonces, este es un concepto que quería traerles porque es algo que tenemos que empezar a hablar, porque estos hablan lo físico y los matemáticos, pero los médicos nunca hablábamos de eso. Y es un concepto fundamental que creo que va a ser muy importante de ahora en adelante para poder entender la transmisibilidad del virus respiratorio. Esta es la correlación donde ya trabajo publicado sobre esta correlación. Este es el aparatico, este es el mismo que yo tengo, cuesta $29. Nosotros lo compramos en la clínica, yo me compré uno para mí porque bueno, me invitaban a un sitio y yo puse mi aparato. En lo que empieza a aplicar, que son valores por encima de 700, 800, ya tú sabes que tienes que generar ventilación del área, sobre todo cuando es área cerrada. No tiene sentido llevarse eso para la playa, pero en un sitio cerrado sí es importante y es un elemento central. Vamos a hablar un poquito del virus. Yo no soy virólogo, pero cada color de esto es el impacto que tuvo cada una de las variantes, inclusive las subvariantes de Omicron, hasta recientemente. Ya les voy a enseñar otra lámina que nos habla un poco más de esto. Fíjate, aquí están alfa, delta, Omicron 1, Omicron 2, Omicron 3 y atrás ensombreado el número de casos. Si comparamos Omicron contra delta, no hay tanta diferencia en términos de número de casos. Ok, esta lámina sí es importantísima. Este es una mapa de secuencia genómica del 70% de los virus detectados en el mundo y viendo la variabilidad genética. La variabilidad genética se mide por la distancia que hay en el eje vertical. Mientras cada color tenga menos distancia, la variabilidad genética de esas especies que se identificaron es menor. Fíjense, variable ancestral, que es gris, contra alfa, delta, y miran la variabilidad de Omicron. Estos son 8 logaritmos de diferencia. Eso es comparar 1 con 100 millones. Es decir, la velocidad de variabilidad del virus está metiendo la chola. Y eso nos produce tremendos incertidumbres. Porque la única razón por la cual ese virus, que está variando muy rápidamente, se convierta en un virus más letal que lo que hemos conocido, o más transmisible, o menos letal o menos transmisible, es absoluto azar. No tenemos ninguna capacidad de modificarlo. Entonces, estamos tirando los dados. Otro de los elementos tiene que ver con que la gente, cuando piensa que pasó la epidemia, bueno, ya salimos de esto. Bueno, cuando uno ve el reloj de la zoonosis en los últimos 50 años, el reloj se está acelerando, no se está distanciando. O sea, la zoonosis viene siendo frecuente y eso tiene una explicación: la interacción del humano y el medio ambiente se está deteriorando. Entonces, lo más probable es que tengamos otra amenaza. No sé si es 1 año, 2 años, 10 años, 20 o 50, pero tenemos que prepararnos para la próxima amenaza. La pregunta es, ¿estamos preparados? Después de lo que pasó, ¿estamos mejor preparados que antes? Bueno, voy a hablar de este tema que yo a veces lo pongo como el ejemplo, como una diana de arco, que el impacto central, el círculo rojo, son los muertos y los enfermos. La segunda línea son otras áreas de la salud: el aumento del número de diabéticos, producto del post-COVID; el aumento de la enfermedad tromboembólica, cardio y cerebrovascular, producto del post-COVID; el aumento, la pérdida de porcentaje de cobertura de vacunación en el mundo entero, producto de que pasaron la gente metida a su casa, entonces vacunó menos gente. La gente hizo menos pesquisa de cáncer, por lo tanto ahorita hay más cáncer de lo que había antes. Entonces, todos esos son efectos del COVID, que tenemos que empezar a disminuirlo o a tratar de controlarlo, pero no se van a controlar en un solo año. Y en la tercera línea
ya es la línea amarilla de la diana, está en la disminución del Producto Interno Bruto. No estoy hablando de Venezuela, estoy hablando del mundo entero. La pobreza, la discapacidad, los impactos sobre los números de los puestos de trabajo. El mundo cambió. Y en algunas cosas cambió para bien, pero en otras cambió para mal. Entonces, y una connotación de esta es terrible, y es que este impacto no es simétrico. El impacto es asimétrico para los más pobres, los más inmunosuprimidos y los que tienen menos acceso a la salud en el mundo entero. Entonces los países pobres tienen menos capacidad de recuperarse que los países ricos hoy en día. Y eso va a generar unos lastres de desarrollo que pueden durar décadas. Entonces la pandemia no se ha acabado en ese sentido. Es probable, y es algo que creo que va a ocurrir probablemente en alguna semana, la Organización Mundial de la Salud declare finalización de la pandemia. Y eso va a generar un ruido, pero es un ruido comunicacional, porque los impactos siguen estando allí. La pandemia, epidemiológicamente, es un nombre que a mí no me gusta mucho porque es medio subjetivo. La epidemia para nosotros tiene media y 2 desviaciones estándar de los casos de esa semana, de ese mes, en esa geográfica. Es muy numérico. La pandemia es un impacto globalizado, es un poco más subjetivo y tal. Entonces, bueno, decir, bueno, ya el impacto en caso de muerte no es tan importante como antes. Bueno, es verdad, pero eso no quiere decir que el virus esté controlado. Pero la señal que le está mandando a la gente, no a nosotros, a la gente que está afuera, que no es médico, que no sabe, bueno, ya se acabó esto, ¿y para qué me va a usar tapabocas? Porque estos médicos me piden que me ponga tapabocas cuando vengo a la consulta de medicina interna. Va a ser un tema de comunicación complejo de tratar de decir a la gente. Creo que la OMS lo iba a decir la semana pasada y creo que se lo pensaron 2 veces y no lo van a decir todavía. Pero ellos están recibiendo presiones porque presionan para que alguien diga que la pandemia se acabó. ¿Okay? Bueno, esto es una foto del metro de Roma. Yo en verano fui a Europa a visitar a mi familia, aproveché a viajar y me impuse a una autoinvestigación. Le tomé fotos a cada vez que me montaba en un metro, avión, tranvía, ferry, donde es obligado usar el tapaboca. Tomé fotos, tengo casi 800 fotos. Y después me di la tarea de medir cada una de las personas que estaban ahí en una base de datos cuántos usaban tapabocas y cuántos no usaban tapabocas, para entender cuál es el porcentaje de uso de tapabocas en un entorno europeo. 32% de la gente no usa tapabocas. Entonces, las medidas de control funcionan casi que como todo o nada. Con 30% de la gente que no usa tapabocas, va a haber transmisión viral, va a seguir habiendo transmisión viral. Entonces, si a mí me preguntaran, yo digo, mira, tenemos que hacer un esfuerzo. Eso es como cuando tienes una llave del chorro que está goteando. Ahí es donde tienes que meterle presión. Cuando el chorro está abiertísimo, no hace mucho esfuerzo para que se tranque. Pero cuando está la gotica, que es como estamos ahorita, tienes que meterle presión. Entonces, yo creo que tenemos que pensar formas de meterle presión para erradicar el virus de una vez por todas, si es que eso es posible. Pero tenemos que tratarlo. Porque si no, van a haber brotes, ondas, picos, tal. El escenario más probable no es que el virus desaparezca 100%. Ese no es el escenario más probable. El escenario más probable es que tengamos quizás 1 o 2 ondas pandémicas un par de años más. Con las connotaciones que tiene eso para la economía y para la humanidad. Otra pregunta que yo me hago, y es parte de la incertidumbre, es ¿cuál es nuestra capacidad de llamar a la gente a vacunar para una nueva vacuna? Esa capacidad viene disminuyendo. O sea, ya para las últimas dosis no llegaba al 30%. Entonces, ahí siento que en ese aspecto particular nuestra capacidad de vocería sobre el mundo perdió. Los pediatras tenían una historia de hacer que los niños se vacunaran muy eficientemente, en particular en Venezuela. Ahorita la gente empieza a preguntar, bueno, ¿y la vacuna es de dónde? ¿Y la cadena de frío? ¿Y quién la hizo? ¿Y cuál es la fecha de vencimiento? ¿Y los efectos secundarios? Ahí perdimos un poco. Creo que esa capacidad de llamar a la gente a vacunarse deberíamos rescatarla. Hasta la semana pasada se calcula que se habían colocado 10.000 millones de vacunas en el mundo. Es una barbaridad. No hay ninguna estrategia en la historia de la medicina mundial que se haya hecho tan intensa en tan poco tiempo. Nunca.
Es imposible, no hay otra cosa. Eso es un logro logístico para la humanidad. Es un logro científico para la humanidad. Y es algo de lo cual nosotros debemos abrazar y sentirnos orgullosos, porque somos parte de eso. Y creo que eso tiene unas lecciones que no hemos comprendido todavía y que nos va a permitir trabajar con los antivacunas. Si en 10.000 millones de dosis de vacuna no hemos visto efectos particularmente notorios, hay efectos secundarios, pero también hay efectos pericarditis producida por el COVID, hay trombosis producida por el COVID. Si es verdad que hay una y otra, el riesgo-beneficio es clarísimo de cuál es el impacto. Fíjense cómo los muertos bajaron muy rápidamente posterior a la introducción de la vacuna en el mundo. Bueno, yo no estoy seguro que nuestra capacidad de vocería en el mundo no médico sea tan fuerte como era quizás en el 2018. Porque ahorita cualquiera que tiene Twitter o Instagram dice lo que le parece. Tiene un megáfono y tiene auditorio. Eso es bueno y es malo. Porque creo que las redes sociales, yo me levantaba durante toda la pandemia a las 5 o a las 4:30 de la mañana todos los días. Por una razón. Yo a esa hora podía leer lo que escribían mis colegas europeos en Twitter. Y podía entender qué estaba pasando por allá. A veces un poco adelantado a lo que nos pasaba a nosotros. Podíamos compartir bases de datos por redes sociales. Habían redes de personas relacionadas con el mundo del COVID, en el mundo entero, que podíamos compartir datos muy rápido en términos de efectividad de vacuna, efectividad de medicamentos o inefectividad de medicamentos. Y eso fue un gran beneficio. Pero al igual que las vacunas, las redes sociales y la comunicación tienen unos efectos negativos que tenemos que comprender. Y que está produciéndose ahí. No hay mucha forma de modificarlo, por lo menos hasta ahora. La doctora habló del COVID prolongado. Más allá del COVID prolongado, que en mi opinión es una caja de gatos donde hay muchísimas cosas, ya hay evidencia clara de la inmunosupresión que produce postinfección medido en los parámetros como medimos la inmunidad en este momento, que parte del descubrimiento del COVID fue que nuestra medición sobre la inmunidad es chucutísima. Si tenemos que medir la inmunidad hoy, medimos las subpoblaciones de CD4, CD8, CD27, número o anticuerpos por diferentes métodos, pero cuando uno se da cuenta, dice, ok, ¿cuánto mide eso la inmunidad real? Probablemente un 60%. Hay un 40% de la inmunidad que ocurre, pero que no tenemos forma de medir. Entonces, desconocemos un área de la interacción virus-inmunidad que tenemos que desarrollar mejores parámetros para medir cómo es esa inmunidad en el tiempo. Porque hay dos elementos que están clarísimos de esa interacción. El virus no produce inmunidad definitiva y las vacunas tampoco. Por lo tanto, de aquí a 8 meses podemos estar sin anticuerpos o con una inmunidad protectora que no sabemos cómo se mide con una nueva variante. Eso es parte de la incertidumbre. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es un tema. Pero en el COVID prolongado ya encontramos que hay inmunosupresión severa, hay aparición de Candida auris muy importante, neumonías en niños por otras etiologías, no COVID, virus sincitial respiratorio, influenza, neumonía bacteriana, enfermedad invasiva por estreptococo, que aumentaron de una forma muy importante posterior a la infección por COVID, y hay datos suficientemente claros de eso. Entonces, todavía estamos viendo ese impacto del mediano plazo. Bueno, ya hablamos de enfermedades crónicas y cáncer y el coletazo económico mundial. Bueno, no me queda sino darles las gracias.